interesante y lo que tiene por ahí distinto de muchas otras cosas que estamos acostumbrados nosotros los cardiólogos, que a veces manejamos como protocolos muy simples y directos, que es A más B, tengo que hacer esto sí o sí y esto. Y en general no hay muchas opciones. Tengo un infarto, tengo que dar esta pastilla, esta pastilla, esta pastilla, y PEPA, lo que sea, son más lineales. Y esto lo que tiene de entretenido es que es más un desafío, digamos. Es más un desafío del diagnóstico, es más un desafío personalizar el tratamiento, y hay poco de que uno pueda dar para todos lo mismo y que uno pueda uniformar y decir, bueno, a todos le hago tal cosa. Entonces hay que ser un poco más flexible y pensar un poco más y tratar de ir adaptando tanto las cosas diagnósticas que voy a ir haciendo como las medidas que voy a ir haciendo, y además como son cuadros muy graves, en general tengo que hacer las dos cosas al mismo tiempo. No tengo, muchas veces cuando el paciente está grave tengo que ir haciendo el diagnóstico y el tratamiento al mismo tiempo, entonces sobre la marcha tengo que ir readaptándome bastante. Pero bueno, la particularidad que tiene es esto, que hay que tratar de pensar y hay que tratar de ir amoldándose, y no hay un esquemita único de qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Así que por eso es que, bueno, la idea es que participen bastante en la clase, y vamos a ver si lo podemos hacer un poco más interactivo para que piensen en pacientes que han tenido, en casos, o se les planteen dudas de cosas que a veces uno las da por medio por sentado y por ahí hace siempre todos lo mismo, y vamos a tratar de ver por qué no, ¿sí? Bueno, un poco de epidemiología que ya lo habló bastante el doctor Salomone. La insuficiencia cardíaca aguda es un cuadro con elevada mortalidad y morbilidad. Los yanquis, que se preocupan tanto por los costos, hacen cálculos de costos, y la insuficiencia cardíaca y sus reinternaciones y demás es un problema muy relevante en cuanto a costos. Es un cuadro muy consultado por los sistemas de emergencia, y justamente los sistemas de emergencia son en general el 80% de la vida de ingreso de los pacientes. Muy rara vez, de hecho creo que me ha pasado 2 veces en la vida, o 3, una vez por año o 2, que tener un consultorio donde un paciente viene con insuficiencia cardíaca descompensada realmente al consultorio. Pasa, pero obviamente es muchísimo menos que lo que es por vía de servicio de emergencia, ¿sí? Y bueno, obviamente con el envejecimiento y varios otros factores más en los últimos años, las internaciones han aumentado significativamente por episodios de insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, la definición: aparición de novo o recidiva de síntomas y signos de insuficiencia cardíaca que requieren de tratamiento con relativa celeridad y que resulta en la búsqueda de asistencia médica no programada, ¿sí? Bueno, como los cuadros de la insuficiencia cardíaca global, en los últimos años se ha ido yendo a la concepción de la división entre fracción de eyección reservada y disminuida de los pacientes, ahora nuevo lo de rango medio también en los últimos años, pero básicamente es un punto que divide mucho las aguas, porque nos da distintas herramientas terapéuticas en los pacientes que tienen fracción de eyección conservada y fracción de eyección deteriorada. Entonces es un buen punto a poder averiguar. Y bueno, 40-50%, esto es un valor muy importante que tienen que saber. Uno tiende a pensar que en general son todas insuficiencias cardíacas, tienen casi todas fracciones de eyección deteriorada, o que por lo menos predominarían, es lo que yo por lo menos pensaría. Es un corazón que ya viene funcionando mal en su función contráctil, y eso no es así. Son prácticamente la mitad las que tienen fracción de eyección conservada y la mitad que tienen fracción de eyección disminuida. Y los que tienen más frecuentemente fracción de eyección conservada son esta población. Cuando hay mayor edad, mujeres, hipertensos, los pacientes en general tienen menos enfermedad coronaria y son pacientes que suelen tener muchas más comorbilidades, ¿sí? Esto es fundamental, no hay forma de diferenciarlos con certeza. Uno puede, de acuerdo a algunos predictores clínicos, orientarse un poco, pero en líneas generales, si se presenta un paciente y no tengo un ecocardiograma, o no tengo el antecedente previo si el paciente ya tenía fracción de eyección disminuida o no, por anamnesis, por semiología y demás, no puedo determinar si el paciente que viene tiene fracción de eyección deteriorada o conservada. La mortalidad es menor en los pacientes con fracción de eyección conservada, las reinternaciones son iguales, y en la conservada tiene mayor tasa de reinternación y mortalidad hospitalaria por causas no cardiovasculares. O sea, ese es el concepto claro general, que los que tienen conservada en general tienen muchos otros problemas
que ayudan a que se descompense el paciente, y por esos otros problemas en general tienen otras internaciones y otros problemas adicionales. Bueno, globalmente hablando, es una afectación que afecta a población adulta mayor. Obviamente son muy pocos los pacientes jóvenes que tienen insuficiencia cardíaca, pero bueno, obviamente existen. Igual incidencia en ambos sexos, mayor edad, pero en las mujeres tienen mayor edad y, como dijimos antes, más incidencia de fracción de eyección conservada. Bueno, y los afroamericanos tienen menor edad, menor fracción de eyección, más diabetes, hipertensión y remedios crónicos. Bueno, enfermedades concomitantes. Cuando hay insuficiencia cardíaca, ¿qué otras cosas suelen tener los pacientes? El combo completito: hipertenso 70%, enfermedad coronaria 50%, dislipemia 30%, diabetes 30%, EPOC 25%, fibrilación auricular 30-40%. Otros, que fueron lo que hablé un poco con el doctor: enfermedad renal crónica, vascular periférico y ACV. Bueno, como dijimos, medio de la introducción de lo que dijimos, no es una enfermedad única y no hay un mecanismo único. Coexisten parámetros, alteraciones en la función miocárdica, en la función renal, vasculares y neuromorales. Toda esa conjunción de mecanismos van a generar congestión y disfunción de los órganos que quedan comprometidos en el cuadro. Y obviamente, el cómo viene el paciente también en general nos va a marcar cuán grave va a ser la presentación clínica del paciente. Pacientes que tienen muchas comorbilidades y que vienen con enfermedades previas graves, en general se van a presentar con cuadros más severos, y pacientes que eran globalmente más sanos, obviamente van a tener cuadros probablemente más leves. Bueno, conceptos fundamentales, porque son los conceptos que vamos a tratar. Concepto de congestión: presiones diastólicas elevadas del ventrículo izquierdo. Pregunta: ¿cómo puedo medir congestión? ¿Cuál sería la mejor forma de medir, o de la más precisa? Después ya lo vamos a ver bien, pero para que José me duerma. ¿Cómo puedo evaluar congestión? ¿Cómo predigo congestión? ¿Juan? Yugular, perfecto. Clínica, Weiss, sedimentación perdón. Tenemos un GANS con Weiss. Perfecto. Cónico también lo podemos hacer. Perfecto. Laboratorio. Y hay muchas cosas del examen físico con las cuales puedo ver congestión, ¿no es cierto? Bueno, ya lo vamos a ir analizando y vamos a analizar cada uno de ellos. Saber que la congestión es el problema central de la insuficiencia cardíaca, y lo que lleva a todas las manifestaciones y demás, y el determinante final donde se generan después todos los problemas es la congestión, como vieron también en la clase previa. Y bueno, tenemos esto de lo que hablábamos recién, lo de hemodinámico, formas hemodinámicas de medirla versus formas clínicas de valorarla. Bueno, ¿qué pasa con las troponinas? Pacientes que entran con insuficiencia cardíaca, ¿hay muchísimos que tienen troponina alta o casi todos tienen troponina normal? Muchos, más de la mitad tienen troponinas cardíacas elevadas, ¿sí? O en algún momento de su internación se elevan. Fíjense hasta los porcentajes de elevación de troponina, ¿sí? Muchos de los pacientes, a pesar de tener, con lo cual nos embarra un poco la cancha, ¿no es cierto? Porque obviamente vamos a tener que barajarlo eso dentro de los diagnósticos que puedan haber llevado al paciente a la descompensación, pero saber claramente que la troponina puede estar elevada por la insuficiencia cardíaca nada más, ¿sí? Después vamos a ver si por la falla renal, etcétera, etcétera, pero básicamente puede estar alterada. Esto fue, bueno, bastante de lo que vieron. La concepción, lo importante que también se destaca de la clase que dio el doctor, que básicamente también antes se pensaba que el mecanismo único de la falla renal era, y se centraba siempre, y era que bajo gasto cardíaco hacía que haya mala perfusión en el riñón. Entonces el riñón mal perfundido no funciona, entramos en falla renal. Después de eso se empezó a ver desde otro punto de vista y a valorarlo con otros parámetros hemodinámicos, y se sabe que muchas veces la causa fundamental por la que el riñón deja de funcionar es porque está congestivo de forma retrógrada, ¿tá? Aumentan las presiones en las cavidades derechas, retrógradamente aumentan las presiones venosas,
presión venosa en el riñón aumentada y por eso falta el riñón. Entonces por ahí un paciente con el mismo gasto cardíaco, uno le pone vasodilatadores y bueno, obviamente también diuréticos, pero con vasodilatadores y liberar la congestión del riñón, el paciente empieza a orinar muchísimo. Y si uno lo vio, el gasto cardíaco permaneció exactamente igual. O sea, de perfundido el riñón estaba exactamente igual. Le saco el aumento de la presión venosa y se destapa el riñón y el paciente orina muchísimo. Muchas veces cuesta hacer eso y a veces pasa al segundo o tercer día de la internación. Obviamente los dos parámetros son importantes. Un riñón mal perfundido no va a orinar. Si tengo un bajo gasto cardíaco, olvídate de que el paciente vaya a orinar. Pero a veces con gasto cardíaco normal, si lo tengo muy congestivo, tampoco orina el paciente. Bueno, y después fenómenos vasculares periféricos, que sabemos que típico de cómo llegan los pacientes, todos morados o fríos distalmente. A eso es redistribución central del flujo. Eso obviamente no nos ayuda para nada, es un mecanismo que en principio es protector porque ayuda a que redistribujamos el gasto cardíaco en los órganos centrales, pero cuando está ese mecanismo ya pasado de vuelta, hace que tengamos altas presiones altos valores de postcarga y que nos aumenta la resistencia periférica y demás, y nos empeora el cuadro de insuficiencia cardíaca. El consumo de oxígeno también miocárdico y bueno, por ende también las presiones de llenado. ¿Y qué pasa en estos pacientes? Justamente son pacientes que son bastante difíciles de tratar porque los pacientes que están muy vasocontraídos generan cambios de la presión arterial todo el tiempo. O uno le pone un poquitito de vasodilatadores y se recontrahipotensan, entonces generan mucho más inestabilidad en los pacientes, entonces obviamente nos dificultan un poco el tratamiento y hay que tener más cuidado y ir muy de poquito siempre. ¿Ah? Bueno, lo que acabamos de decir. ¿Ah? Y fundamental este concepto, que es medio que también lo que dijimos recién. Hay que ser inteligente, lo que queremos hacer nosotros muchas veces, el paciente está congestivo y tiene un montón de líquido más adentro del organismo, un sachecito lleno de agua, uno lo que quisiera idealmente es sacar el agua, pero si no lo podemos sacar, para actuar rápido la redistribuimos. Usamos el sistema venoso, mandamos todo el agua al sistema venoso, el paciente por lo menos va a seguir teniendo la misma cantidad de agua, pero por lo menos no está funcionando como congestionador, por así decirlo, de pulmones y de riñones, y el paciente mejora rapidísimo. Entonces el concepto de los vasodilatadores tiene que ser central, porque va a ser una de las vías de nuestro tratamiento. Obviamente los diuréticos por un lado, pero jugar y ser inteligente y saber el concepto muchas veces no se usa. Siempre saber que el vasodilatador va a ser buenísimo, entonces siempre que yo lo puedo usar hay que tratar de usarlo, ¿ah? Porque la vasodilatación va a ser una vía rapidísima. Un diurético, para que orines 2 litros, 3 litros y demás, tenés que esperar 3, 4, 5 horas o tal vez días. Los vasodilatadores, de redistribuir el flujo y le sacás la congestión rapidísimo. Entonces siempre hay que tratar de, salvo que el paciente obviamente es hipotenso, y ya lo vamos a ver después, pero es un arma que tenemos que usar y usar rápido y tratar de usarla siempre que se pueda, absolutamente siempre. Como en el síndrome coronario también los vasodilatadores, beta-bloqueantes y demás, que muchas veces uno es muy conservador, pero no, hay que tratar de usarlas lo más que se pueda. Siempre se puede titular y ir despacito. Bueno. Evaluación del paciente cuando se nos presenta. Primero y principal, bueno, obviamente tratar de confirmar lo antes que se pueda que realmente es insuficiencia cardíaca, porque hay otros muchos cuadros que ya vamos a ver que se solapan con la insuficiencia cardíaca y que nos dificultan el diagnóstico. Segundo, y medio en simultáneo, como decíamos recién, tratamiento de los trastornos potencialmente mortales. Obviamente si el paciente está en shock, tengo que usar drogas y rápido, si está en fallo respiratorio, tengo que intubarlo rápido. O sea, primero tengo que, obviamente, hacer un screening de las cosas que me pueden estar complicando y poner en riesgo la vida del paciente, y esas tratarlas primero y rápido, y mientras tanto también vamos viendo qué hacemos con el fondo, con la insuficiencia cardíaca, vasodilatadores, diuréticos y demás, pero si el paciente está muy mal, arritmias y demás, hay que tratarlas rápido y antes. En simultáneo también hay que ir pensando los desencadenantes, para tratar el desencadenante. Si yo me como que el paciente está con una neumonía, le doy diuréticos, le doy vasodilatadores, todo, pero si no le puse los antibióticos rápido, si no traté el desencadenante, el paciente va a seguir y probablemente cada vez peor. Se me va a poner séptico y le dice, está hermoso, pero todo séptico. Bueno, estratificación de riesgo es muy importante. Muchas veces lo hacemos a ojímetro, están los scores que los vamos a repasar.
pero básicamente hay que saber si el paciente lo puedo mandar a la cama del fondo, tranquilo y despacito y todo bien, o si el paciente está muy grave y se me puede morir en un ratito. Entonces eso es muy importante para ver cuán pasivo le voy a tener que estar al paciente. Y definir lo que decíamos al principio, esto que cada paciente es distinto. Las insuficiencias cardíacas son todas distintas, hay que abordarlas cada una de forma particular y adaptar el tratamiento y el diagnóstico de forma particular, con lo cual tengo que definir el perfil clínico del paciente. Y dentro de eso, ¿cuál creen que podrían ser las 3 variables más importantes que yo tengo que ver? Las cosas que yo tengo para el tratamiento, ya más pensando no en lo global, sino puntualmente del paciente que entró y que yo tengo que definir ya cuáles son las drogas, no está chocado, no está con cosas graves, sino de las cosas clínicas del paciente, puntualmente de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué cosas creen que me sería muy útil saber rápido del paciente? La tensión arterial, Perfusión. ¿Qué? Diga. Perfusión. Perfusión sí, pero estaba en un segundo nivel. Función renal. Función renal. Excelente. Bueno. Lo que estoy... También, pero es medio accesoria. No es tan de la insuficiencia cardíaca puntualmente. Si yo quiero otro variable que es muy... Bueno, es lo que estuvimos medio hablando recién. El grado de congestión o el grado de sobrecarga que yo tengo en el paciente, si el paciente está muy congestivo o no, con lo cual siempre tengo que tratar de lo antes posible determinar estos 3 que son de los 3 puntos básicos madres para poder determinar el tratamiento rápido, qué tensión tiene el paciente, qué función renal para ver a dónde estoy parado con eso. Estos son de los muy estrictamente parámetros de la insuficiencia cardíaca. Después vamos a ver todos los otros que tenemos que ver, pero para definirnos el tratamiento rápido tenemos que tratar de saber estas 3 cosas lo más rápido que podamos. Bueno, esto es más o menos de antes lo que decíamos, de nuevo, si mezclamos todas las insuficiencias cardíacas que tenemos, el 20% son de nuevo, la mayoría de ellas son, esta es la causa central de las insuficiencias cardíacas, muchos son síndromes coronarios agudos, y el 80% tienen crónica reagudizada, ¿no es cierto? Presentación en general menos dramática, porque tienen ya un montón de mecanismos que te permiten amortiguar los desencadenantes de la insuficiencia cardíaca, y muchos vienen tratados. Bueno, desencadenantes, los que vimos recién, bueno, síndromes coronarios agudos, hipertensión, episodios de hipertensión muy marcada, arritmias, empeoramiento de la función renal, infecciones respiratorias a la cabeza, incumplimiento farmacológico, típico acá, y incumplimiento de dieta, otro más, muy muy común en nuestro medio. Y después hay todas las causas más complejas, más finitas. Bueno, todas estas son. No las vamos a poner a ver ahora porque después ya las van a ir viendo en cada una de las clases respectivas, pero obviamente todas estas causas son posibles causas de insuficiencia cardíaca aguda, ¿tá? Las que repasamos recién son las centrales, pero obviamente uno puede entrar por un taponamiento, por un TEPA, por EPOC reagudizado, sin número de causas, taquicardias, obviamente muchísimas causas de insuficiencia cardíaca que ya lo vamos a ir viendo también durante la clase. Bueno, signos y síntomas. Acá tenemos nuestra primera diapositiva y una segunda diapositiva muy interesante, que en realidad rompe un poco de mitos. El síntoma más prevalente en líneas generales es la disnea, siempre. Fuera de esfuerzo, paroxística nocturna, autopnea, reposo, por sibilancias, ¿sí? Después las molestias en pies y manos, en general por edema, molestias gastrointestinales dentro de los síntomas asociados a sobrecarga de volumen. Y los signos de la revisación por sobrecarga de volumen, ya sabemos, ¿no? Los crepitantes, derrame pleural, edemas periféricos, ascitis, la presión yugular aumentada, el reflujo hepatoyugular y demás. Después tenemos síntomas de pacientes que están con hipoperfusión, que son cansancio, alteraciones del estado mental, que muchas veces son inespecíficas y los pacientes, si uno los interroga un poco más finamente, muchísimos los tienen estas otras cosas, desde los gastrointestinales, que son síntomas recontratípicos de los pacientes que no tienen nada de apetito, bajan de peso muchísimo, están como nauseosos y que se sienten con sensación de saciedad,
Y bueno, y estos otros, cansancio, malestar, alteraciones del estado de conciencia en los viejitos. Y bueno, como signos clínicos, las extremidades frías, la palidez, la presión de pulso más estrecha, el pulso alternante son signos de baja perfusión. Y otros signos, bueno, signos más inespecíficos, depresión, alteración del sueño, palpitaciones, hipotensión. Bueno, esto es tan importante. Vamos a pensar un poco. ¿Cuántos de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca ustedes creen que tienen que tener edemas? ¿O qué sensibilidad tienen los edemas para insuficiencia cardíaca? ¿O qué sensibilidad tiene la congestión en la radiografía de tórax? ¿O los yugulares? Es muy alta, cerca del 80-90% tienen edemas. Puede ser medio variable. ¿Qué creen de sensibilidades y de especificidades, por ejemplo, de los edemas? ¿Muy altas, bajas, medias? O sea, internan a pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y no tenían edemas. Yo lo revisé y ¿sabes qué? Tiene 5.000 de BNP y tiene unos edemas chotitos en la placa. La verdad que no dice mucho. Los yugulares, y este tiene muchísimas y este otro parece más congestivo, pero no tiene yugular. Puede pasar eso. Pasa mucho, poco, más o menos. Pasa muchísimo. ¿Sí? Nosotros creíamos, o siempre se creyó que, cuando uno empieza a trabajar en esto, uno cree que las cosas son mucho más matemáticas. Bueno, el paciente si está con insuficiencia cardíaca, tiene unos edemas impresionantes, y fobia, y todo, y unos yugulares así gigantes. Pero no, y no, mucho no, ¿no es cierto? Fíjense los números. Estertores, los crepitantes, sí, son específicos, 90% de especificidad. Miren qué sensibilidad tiene, 15%. 85% de los pacientes pueden no tener crepitantes. Edemas, que uno decía, bueno, sensibilidad, todos tienen. 41% de sensibilidad, 66% de especificidad. O sea, además también, tiene edemas. Qué bárbaro, tiene edemas, listo, insuficiencia cardíaca. No, de error en casi 40% de los pacientes que tienen edemas por otras causas. Esto desmistifica un poco la cuestión de que todo tiene que ser tan en un librito y parejito, y si no tiene una cosa yo tacho directamente los diagnósticos. Y no, fíjense, los números son impresionantes, ¿sí? Especificidades súper bajas. Y no sé si no tenían la de la radiografía de tórax, no, creo que la tengo en otro lado. Congestión en la radiografía de tórax, pésima sensibilidad, ala de mariposa, 15-20% de especificidad, especificidad es bastante alta, pero la sensibilidad 15-20%. Y obviamente los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica son los clásicos que te borran todos los síntomas y todos los signos. Los agudos son mucho más floridos y se presentan y suelen tener todas estas cosas. Los crónicos no tienen edemas. Ves la placa y está casi re bien. Uno le pone un SWAN, 25 de Welch. ¿Cómo puede ser? Si no tiene edema casi. El paciente que entró el otro día en la coronaria. Edema mínimo. Casi nada. Y bueno, tiene recontra insuficiencia cardíaca. Uno si va a buscar la insuficiencia cardíaca con algún parámetro hemodinámico, estamos recontra congestivos. Bueno, exploración física, hipotensión arterial, signo de mal pronóstico. Ya lo vieron antes con el doctor Salomón también. Nos va a definir mucho en el tratamiento. Bueno, esto es lo del registro ADIR que también nos nombró el doctor. En líneas generales, la mitad tiene presión arterial mayor a 120. Son muy poquitos los que tienen que se presentan con crisis hipertensiva. Y por suerte, también son poquitos, pero los más graves, los que tienen tensión arterial muy baja. El resto está en el medio. Presión del pulso es un marcador muy indirecto, pero uno lo puede usar como uno de los tantos marcadores de gasto cardíaco. Edemas presentes, bueno, como más o menos vimos recién, 65% de los pacientes lo tienen, o sea, tenemos un 35% de los pacientes que no tienen edemas llamativos. Tienen implicancia similar a los extractores, en el sentido que son predictores de congestión en líneas generales y tienen un buen valor predictor positivo, escaso valor predictivo negativo. O sea, si no los tiene, no puedo descartar que esté con insuficiencia cardíaca igual. Menos frecuente en pacientes que tienen bajo gasto cardíaco y shock cardiogénico. Esos tienen tan mala presión, mala perfusión y todo, que no te hacen edemas tan marcados.
dependen un poco de la gravedad, son simétricos con fobia, como lo sabemos, y este es un dato para calcular cantidades de congestión o de sobrecarga de volumen. Cuando hay edemas clínicamente detectables, el paciente tiene más de 4 litros de sobrecarga de volumen. Entonces es lo que voy a tener que yo esperar que el paciente por lo menos orine, más que eso, ¿ah? De balance negativo, ¿no es cierto? Presión venosa yugular es un barómetro de la presión venosa sistémica, obviamente tiene muchísimo factor de error, pero bueno, es uno de los que tenemos por la clínica. Es justamente de los más valiosos que podemos tener para valorar al paciente y para seguirlo también. Las yugulares del paciente y la fluctuación de las yugulares indica la presión en la aurícula directa e indirectamente, como todas las cosas. El dato que queremos saber es la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Obviamente no es para nada fidedigna cuando tenemos insuficiencia cardíaca por falta de ED, o cuando tenemos insuficiencia ventricular severa, obviamente va a tener unas yugulares gigantes, independientemente de si esté seco o no seco, o cargado o no con insuficiencia cardíaca. La auscultación, el galope, fíjense la incidencia que tiene, bajísimo, ¿sí? Del 11 al 34% de los pacientes. Hay que ver la insuficiencia mitral, si tiene soplo de insuficiencia mitral, va a ser una cosa que nos empeora y nos complica en general las cosas, pero si ya estamos en el estadio de tener edema funcional es bastante complejo. Y obviamente también la estenosis aórtica severa, que es una causa muy importante dentro de las valvulopatías de insuficiencia cardíaca. Crepitantes, 66 a 87% de los pacientes, muchas veces ausentes, lo que decíamos recién, y más que nada en los crónicos. Su ausencia no descarta insuficiencia cardíaca, como venimos diciendo. Otra cosa que tenemos que ver claramente para hacernos una idea de la perfusión, analizar las extremidades del paciente, a dónde buscan la temperatura del paciente. Y si está frío, para decir el paciente está mal perfundido. Le toqué tal cosa y está fríísima y falta. Rodillas o el tercio distal de la pierna. ¿Le tocan los dedos del pie? No. ¿Por qué? ¿Qué puede haber? Nos puede complicar con la vasculopatía periférica. Claro, pacientes que obviamente tienen insuficiencia cardíaca, vimos muchísimos tienen síndrome coronario agudo, tienen antecedentes de vascular coronario, muchos tienen vasculopatía periférica, y entonces si yo le estoy viendo la perfusión distal, muchas veces puede ser porque el paciente diabético está vascular periférico, mal de perfusión distal, entonces hay que tratar de verlo en regiones no tan distales. ¿Ah? Rodillas o tercio distal de la pierna, si están frías, obviamente son signos de bajo gasto o mala perfusión. No en el pie. Laboratorio, BNP. Con BNP existen sus dos variantes y las dos siguen totalmente vigentes, el BNP propiamente dicho y el NT-proBNP, que es el que solemos tener nosotros disponible. Similar relevancia, tiene valores de corte distintos, pero muy similar relevancia. Tiene muy buen valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Es una herramienta que nos ha dado la tecnología en los últimos años y que nos simplifica mucho las cosas. Es muy taxativa, tanto para el sí como para el no. Indicación clase 1, según las guías, para valoración de disnea aguda. Y los valores en general son menores en fracciones cuando el paciente tiene fracción de eyección conservada. ¿Cuáles son las pequeñas problemitas? Que tenemos también todas estas causas de aumento del BNP y del NT-proBNP, con lo cual obviamente hay muchas cosas de diagnóstico cruzado, muchas cosas que aumentan. El BNP es un marcador de distensión de las aurículas en general, entonces todas las causas que te distendan la aurícula, por ejemplo un TEPA, típicamente, y de hecho se usa mucho porque tiene mucho valor predictivo de la evolución del paciente, pero nos va a aumentar el BNP y podemos tratarlo como una insuficiencia cardíaca si nos ponemos el TEPA, y en realidad lo que tenía el TEPA, una insuficiencia cardíaca. Entonces obviamente, como todas las herramientas, es una herramienta más de las cuales hay que pensar, pero aunarla con la clínica y demás cosas del paciente, hasta cosas, bueno, obviamente una que es muy típica que aumenta es en la sepsis, en las infecciones diseminadas, típico paciente en UTI y tiene BNP alto, y no necesariamente es que el paciente tiene IC, a veces la puede tener sobreagregada, pero saber que hay muchas otras causas que también nos pueden llevar a aumentos de BNP.
podemos decir que si el BNP no está elevado, no tiene que ser paciente. Sí, en líneas generales sí. Sí. Siempre existe cierto margen de error. Si uno ve el valor predictivo positivo es el 95%, por ejemplo, o sea, va a tener un margen del 5% de error, que sigue estando. Y tanto para como para positivo como para negativo, porque existen justamente estas causas. Sí. En líneas generales, lo que se hace, bueno, estos son puntos de corte de las guías, pero básicamente también pasa parecido al infarto, ¿no es cierto? Cuando tengo un valor muy borderline, duda más y sospecha un poco más que puedo hacer otra cosa. Si tiene una troponina de 5000, tengo un infartazo. No hay forma, no existe otro falso positivo. Si tiene un BNP también de 2000, 3000, 4000, y E y C, pero para valores borderline, si hay que estar dudando mucho, cada vez es un punto de sospecha. Así que también la magnitud de la alteración cambia mucho. Obviamente también saber que los puntos de corte, bueno, con fracción de eyección conservada y disminuida cambian, con fibrilación auricular cambian, de acuerdo a la edad cambia. Después ya cada guía tiene sus valores y sus peleas, pero bueno, saber claramente el concepto general de que valores muy altos son muy fuertes, valores límite, hay que empezar a ver cuánta edad tiene el paciente, tiene FA, no tiene FA, cuántos años tiene, entonces ese es el concepto general que tienen que tener. Radiografía de tórax, 80% de los pacientes tienen algo de signos de congestión, no necesariamente el edema en alas de mariposa, que es el típico descrito en los libros clásicos de semiología. Están las líneas de Kerley, que la puedo buscar en la placa como con el eco. Engrosamiento peribronquial, vasculatura prominente en el lóbulo superior, ¿sí? Redistribución de flujo, todos los signos de congestión en la radiografía. Electro es infrecuente que sea normal, en realidad no nada más por la insuficiencia cardíaca, sino por las otras alteraciones del paciente, así que bueno, obviamente es muy importante hacer un electro al ingreso y para desenmascarar también muchas de las posibles causas de insuficiencia cardíaca. Bueno, el laboratorio, ¿qué le tenemos que pedir a los pacientes? Esto está muy bueno y es algo que rutinariamente lo tendríamos que tener un poco más protocolizado en la gran mayoría de los lugares. En algunos muy serios está muy protocolizado, en otros más o menos, y hay que saber que hay un sinnúmero de cosas que uno debería tratar de pedirlas absolutamente siempre a todo paciente con insuficiencia cardíaca, independientemente si es protocolo o no protocolo, pero sería muy importante pedirlas a todas, ¿no es cierto? Y después hay algunas optativas que uno podría ya después elegirlas en base a cosas puntuales del paciente. Bueno, hemograma completo, obviamente, para descartar anemia, infecciones, eosinofilia como posibles causas de la miocardiopatía, electrolitos, urea, creatinina, glucemia, coagulación, porque yo probablemente lo tenga que invadir al paciente o no, así que es muy importante. Gasometría, para saber dónde estamos parados con los gases, si lo tengo que ventilar, no tengo que ventilar, si tengo láctico alto, láctico bajo, así que obviamente a todo paciente deberíamos pedirle. Hepatograma, para ver si tiene falta hepática ya secundaria de la congestión hepática, o si tiene además causas de insuficiencia cardíaca asociadas a trastorno de la función hepática. Un proteinograma para ver el estado de nutrición y de congestión de los pacientes. Perfil lipídico, deberíamos pedirle a todos los pacientes en algún momento para ver el agregado en pacientes que tienen enfermedad coronaria. Perfil tiroideo, al menos una TSH, para ver si no tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo asociados que nos vayan a cambiar un poco las cosas. Saturación de la transferrina y todos los parámetros de anemia en realidad están muy piolas porque que es una causa fundamental de empeoramiento, y dos, porque es un target de tratamiento bastante oculto y que muchas veces nos los comemos, y vemos montones de pacientes que tienen malísima clase funcional, tipo no puede caminar ni 2 cuadras, y uno está viendo a ver si le puede poner un CDI típico, más de un caso que hemos conocido, evaluando terapéuticas de altísima gama y altísimo costo, y uno está viendo qué cosa rara le puede llegar a hacer el paciente, y después lo ve el paciente y tenía 10,5 de hemoglobina, y si el paciente ese pasa a tener 13 de hemoglobina, en general lo que uno tiene que usar en insuficiencia cardíaca muchas veces es el hierro endovenoso, porque como está tan alterada la función de absorción, muchas veces el hierro no se absorbe, entonces el hierro vía oral funciona muy lento y las dosis por inyecciones intramusculares pueden ser altísimas, entonces probablemente la mejor opción es el hierro endovenoso, y uno le levanta la hemoglobina al paciente a 12, 13
puntos de hemoglobina y un tipo que podía caminar una cuadra, 2 cuadras, no podía subir un escalón ni de casualidad, empieza a caminar y tiene una vida normal. Entonces es un tablet que muchísimas veces nos lo comemos. Y además también está comprobado, como dato de color al margen, está comprobado y hoy por hoy hay un par de estudios de tratamiento